Muy buenas noches, estamos a 26 de enero del año 2025. Son las 10:51 de la noche y vamos a compartir un texto de Che 24 en español por Ramón Gaiza. Habla de Bobby Fischer y su preparación, su entrenamiento para enfrentar a la escuela soviética de la época y a los mejores del mundo de ese tiempo, ¿no? Dice así el texto y vamos a analizarlo. Bobby Fischer se preparó solo, se enfrentó prácticamente solo, sin un entrenador ni un preparador físico, sin un nutriólogo, sin un psicólogo. Él solo analizaba las partidas sin apoyo de nadie y sin poder consultar con alguien muy diferente a sus contrincantes o rivales, sobre todo soviéticos, quienes sí consultaban y analizaban las partidas en colectivo. Con el apoyo de entrenadores, preparadores físicos, asesores, psicólogos, nutricionistas. Sin embargo, el gran Bobby Fischer lo hizo todo solo, sin un equipo de trabajo a su alrededor. Y así solo se enfrentó a la poderosísima escuela soviética del ajedrez, que estuvo formada por más de 47 ajedrecistas que estaban entre los primeros 50 ajedrecistas del mundo y 9 ajedrecistas entre los 10 primeros del ranking, nada más y nada menos. Imagínense eso. El otro sería Larsen, Ben Larsen, entre los 10 mejores del mundo, ¿no? En ese tiempo. Vamos a buscar. Eh, todos apoyados, los soviéticos, todos asesorados, todos financiados. Era Fischer solo contra ellos. Imagínense esa soledad, estimados amigos. Y su poderosa Federación Soviética, solo contra ellos y su poderosa Federación Soviética de ajedrez, con su famosa escuela, formadores de grandes ajedrecistas soviéticos, muchos de ellos campeones del mundo. Esa poderosa Federación del Ajedrez Soviético convirtió a Fischer en un problema a nivel de Estado por el peligro que representaba como deportista. Ya podía derrumbar a toda una institución que incluso había convertido el ajedrez en una asignatura en todas las escuelas soviéticas y que dedicaba millones y millones de dinero en la preparación y capacitación de sus ajedrecistas y de sus campeones mundiales y en la formación de otros. Todo para pasarle por arriba a Fischer y desmoralizarlo, por atreverse a desafiar a la escuela, a la institución y a la Federación Soviética de Ajedrez, quienes vieron y trataron a Fischer como un problema y desafío que habían que solucionar en medio de un contexto geopolítico complejo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Llamado la Guerra Fría. Bobby Fischer, él salvó el honor de Estados Unidos y de todo el mundo, incluso fue necesario que el secretario de Estado norteamericano lo llamara por teléfono para que jugara el campeonato mundial y salvara el honor de Estados Unidos, Henry Kissinger. Él solo, sin más nadie, él sabía que no podía perder ese campeonato mundial. Él sabía que el mundo se lo agradecería. Él sabía que estaba luchando solo, aunque millones de personas
lo apoyaban desde lejos con el corazón. Él sabía que estaba enfrentando a un rival peligroso, Boris Spassky y la escuela soviética, pues el Estado, al cual aún no había podido ganarle Boris Spassky. No había podido ganarle una partida y por eso había dudas sobre él. Él sabía además que su rival estaba enfrentando a todo el equipo de apoyo que su rival tenía. Boris Spassky tenía todo a su favor. ¿Cómo? Más de 2 entrenadores, 2 preparadores físicos, psicólogos, más de 5 analistas, nutriólogos, más el apoyo físico y emocional de su esposa, la cual lo acompañó a Boris Spassky allá en Islandia, pues el campeonato del mundo. Todas las escuelas soviéticas de ajedrez, todas las instituciones soviéticas de ajedrez, toda la Federación Soviética de Ajedrez, la más poderosa del mundo en la época, todos, absolutamente todos ellos juntos contra el gran Bobby Fischer. El pánico que había era tremendo, pero Fischer lo sabía y sabía que no podía perder, sabía que eso nadie lo había hecho, sabía que era un reto para él, sabía que el resto del mundo latía con él, aunque él estaba solo. Dijo una vez Bobby Fischer, de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos, los más precisos, los más exactos, jugando ajedrez, los que menos errores cometen del primero y el 2 de la historia, son para Bobby Fischer, o fueron para Bobby Fischer, Paul Morphy y el gran José Raúl Capablanca. Del tercero al 10º estoy yo, dijo Bobby Fischer. Es verdad que no debió nunca hablar mal de su país, de los Estados Unidos, ya en la postremería de su vida, ni de los judíos, jamás. Yo he estado de acuerdo con eso, pero lo que logró, dice Ramón Gancia, pero lo que logró en el ajedrez contra toda la Unión Soviética no tenía precedentes. Muchas gracias, Bobby Fischer, por elevar el ajedrez como deporte popular. Qué valor tan impresionante demostró Robert James Fischer. Qué valentía, qué coraje, sin excusas. Sin excusas, en verdad. Bobby Fischer en su guerra, lo tengo aquí en Vicioso del Ajedrez, en su guerra contra la escuela soviética decía lo siguiente: callar es peor, todas las verdades que se silencian se vuelven venenosas, lo decía Federico Nietzsche. Vamos con la sinceridad de Bobby Fischer. Los maestros soviéticos en los torneos de candidatos hacen trampa, decía Bobby Fischer. Mira, todos contra él. Se ponían de acuerdo. Y eso no ha cambiado, para que lo sepan. Se ayudan unos con otros. La realidad del ajedrez mundial en los 60, en los años 60. Una vez la bomba de Fischer hubo explotado, se sumaron nuevas voces a la acusación de las trampas de los jugadores soviéticos. Mucho antes ya habían pensado que el sistema del torneo de candidatos favorecía a los soviéticos, quienes siempre presentaban una mayoría de jugadores y utilizaban esa superioridad numérica en su favor, jugando como un equipo y barriendo para casa con el reparto de puntos. Samuel Rechesky ya había sufrido estos manejos años atrás, así lo expresó en sus memorias, y aunque no había reaccionado con la fiereza de Fischer, también había visto reducidas sus posibilidades de aspirar al título mundial en una época donde se lo consideraba un rival con el potencial necesario para realizar la hazaña. La prensa ya había expresado sus sospechas más de una vez, pero el asunto jamás había alcanzado semejante relevancia porque ningún ajedrecista importante había alzado la voz de esa manera como lo hizo Bobby Fischer.
Ahora muchos que habían guardado silencio se sumaban a la controvertida opinión de Bobby. Fue tal el escándalo organizado que la Federación Estadounidense presentó una protesta en la FIDE y la Federación Internacional de Ajedrez FIDE. El tema fue debatido por primera vez. Pese a la considerable influencia soviética en la FIDE, se llegó a la conclusión de que el candidato era en efecto un torneo injusto. Se tomó una decisión drástica. En futuras ediciones se celebraría como una serie de eliminatorias individuales y no como un todos contra todos, en el que los soviéticos pudieran pactar empates que lo beneficiaran mutuamente. Además, en una eliminatoria individual, los resultados dudosos las renuncias deliberadas a competir se detectan mucho más fácilmente. Bobby Fischer pues terminó saliéndose con la suya, enfrentándose al sistema soviético, como siempre, y el formato del mundial eh, cambiaría por un artículo que él había escrito siendo todavía un jovenzuelo de apenas 20 años de edad, casi nada. Cuando el huracán Fischer soplaba, pocas cosas quedaban en pie, incluso con su buena parte de razón. Aquel artículo fue una de las muchas cosas que contribuyeron a generar la imagen pública de un Fischer egocéntrico y peleonero, pero siempre sincero, y a muchas esa sinceridad en sus frases y declaraciones molestaba a muchos. No era la primera vez que su actitud o sus declaraciones resultaban polémicas, ni mucho menos sería la última. Eso marcaría una tendencia habitual en la carrera de joven Bobby Fischer. Resultaba difícil separar la parte de razón que pudiera tener en cualquier situación de aquella otra parte de exageraciones que también solía incluir en su razonamiento. Incluso cuando no eran exageraciones, expresaba sus puntos de vista con tanta vehemencia que su franqueza solía bordear lo brutal y era para muchos difícil de aceptar o comprender. Bobby rara vez, por no decir nunca, medía sus palabras. Los conceptos como diplomacia o tacto no iban con él. Así que para la prensa y el mundo del ajedrez en general, resultaba imposible concederle la razón de todo, aun cuando la tuviese. Así era Bobby Fischer. Solo los grandes hombres producen grandes cambios significativos. Es lo que podemos decir al respecto, ¿no? Me falta un artículo más y después vamos a hacer un pequeño análisis. Vamos a ver, no sé cómo irá el tiempo. Vamos a ver si lo consigo de inmediato. Vamos a buscarlo para que no se me escape y aprovechemos esta oportunidad y que teníamos cierto tiempo que no grabábamos. Si lo consigo, bien. Si no lo consigo, bueno. ¿Qué importa? Creo que está en el otro Facebook. Vamos a buscarlo un momentico aquí. Vamos a ver. Pero sí, estamos concentrados hoy en un jugador que en verdad nos enseñó muchísimo. Su legado, sus hazañas, su coraje, su valentía y su temple. La fuerza que tenía, una fuerza interna impresionante. Bueno, Bobby Fischer en verdad nos cautivó a todos, o sea, aquellos que pudimos observar su legado, pues, porque no vivimos su época, pero sí podemos decir que su legado en verdad nos cautivó de sobremanera, ¿no? Vamos a ver si lo consigo. Si no lo consigo, bueno, lo dejamos hasta aquí y finalizamos. Deme un segundo. Esto está un poco lento, en verdad. Está bastante lento. Pues nada, no, mejor cerremos. Vamos a cerrar esto. Fíjense la primera parte de este trabajo que estamos haciendo. Sin excusas, sin llorar,
sin pánico. Tal vez tenía miedo, sí, como todo ser humano, el instinto de conservación, mas no lo demostraba, demostraba una imagen fuerte. Bobby Fischer se convirtió en, en un problema de Estado nacional e internacional para la Unión Soviética. Prácticamente en ese tiempo destruyó el sistema de candidatos y se enfrentó contra una gran empresa, pudiéramos decir, que era la escuela soviética, la Federación Rusa de Ajedrez de ese entonces. Se enfrentó a todo un sistema y Bobby Fischer lo logró. Lo logró, derrotó a Spassky aún perdiendo, creo que las dos primeras partidas. La primera con el error del peón que capturó y y la otra partida fue por incomparecencia, prácticamente por desavenencias que tenía con respecto al premio. Este no era el artículo que precisamente yo buscaba, pero me sirve para cerrar qué tan grande era Bobby Fischer. Nosotros vimos recientemente una final de Campeonato Mundial Blitz en Nueva York, diciembre, donde tanto Nepomniachtchi como Magnus Carlsen compartieron el primer lugar y ambos en teoría son campeones, ¿no? Pero qué tan fuerte era Bobby Fischer en Blitz, y vamos a compararlo con la generación de ahora. Bobby Fischer no solo era un genio del ajedrez clásico, también era una leyenda del Blitz. En 1970, Fischer jugó en el histórico torneo Herceg-Novi Blitz en Europa contra los mejores jugadores del mundo, incluyendo, imagínense, este jugador tan poderoso en el Blitz como Miguel Tal, Tigran Petrosian, Víctor Kornoy, entre otros. Fischer dominó el evento anotándose un increíble de 22 partidas, 19 puntos, terminando con 4,5 puntos de ventaja por delante del segundo lugar. Su actuación fue algo menos que extraordinaria, mostrando una velocidad, precisión y creatividad sin igual, bajo presión del tiempo, bajo presión del tiempo del reloj. Incluso en los Blitz, los oponentes de Fischer lucharon para mantenerse al día con su destreza calculadora y profunda comprensión del juego. Fischer demostró que su grandeza se extendía a todos los formatos de ajedrez, convirtiéndolo en uno de los jugadores más completos de la historia. Pueden comparar a Bobby Fischer con lo que hicieron Magnus Carlsen y Nepomniachtchi. Era una máquina de demolición, precisión, velocidad, audacia, temple, imposición por encima de sus rivales. Así fue en el clásico, donde Bobby Fischer procuraba ganar la mayor cantidad de partidas. Y lo fue también en el Blitz. Si hubiera existido un campeón mundial Blitz, ¿acaso ustedes hubieran tenido alguna duda de que Bobby Fischer hubiera sido el mejor? ¿Hubiera sido el campeón? Yo en verdad no la tengo. En resumen, Bobby Fischer fue un gran hombre, para mí el mejor de la historia. Pero debo respetar lo que decía Fischer. Hay que respetar porque, según sus palabras, Paul Morphy y Capablanca cometían menos errores que él. Pero es que lo de Fischer tenemos que ver no solamente la fuerza y el temple de su juego, sino la época de quién en verdad golpeó
a la escuela soviética y tuvieron que formar a un prodigio, a un jugador joven, diseñado específicamente para derrotar a Fischer, que fue Anatoly Karpov. Una cosa increíble. Cómo le movió el piso pues, a todos los soviéticos. Las ganas de ganar, el amor, la pasión que tenía Fischer por el ajedrez. Pero Fischer vivió por muchos años con la gente en contra, con los sistemas en contra, las autoridades en contra, contra la FIDE en contra, con muchos factores en contra, con muchos obstáculos. Y eso lo hizo paranoico, pues. Y cometió muchos errores, se enfrentó a los Estados Unidos, desafió un bloqueo de Estados Unidos a la extinta Yugoslavia. ¿Qué más errores? Habló mal de los judíos, celebró el tumbe de las Torres Gemelas, desafortunadamente, fue algo muy desafortunado. Bobby Fischer terminó odiando el ajedrez, ¿qué les puedo decir? Terminó odiando la preparación de las partidas en computadora. Pensó de que prácticamente la teoría se estaba agotando, por eso que viene el Fischer Random, que él mismo inventó, que lo llaman ahora freestyle, estilo libre, pues, queríamos decir. Bobby Fischer fue un gran hombre, poderoso, un gran guerrero, digno de recordar. Y se enfrentó con muchos obstáculos que muchos se hubieran derrumbado y rendido. Pero Bobby Fischer lo logró, en verdad. Posteriormente llegó otro grande que fue Garry Kasparov. Pero Bobby Fischer en verdad marcó época. Y bueno, simplemente gracias a sus esfuerzos y sus sacrificios, Bobby Fischer demostró que era el mejor, sin ayuda, sin apoyo, sin entrenadores, sin psicólogos, sin nutriólogos, sin preparador físico. Solamente se tenía a sí mismo. Eso era temple, fuerza interior, coraje, valentía, un poder que emanaba de su ser interior. Gran ejemplo. Si en verdad te gustó este video, por favor, disculpa el problema de la camarita. Regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, lánzalo, coméntalo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre tiene que ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 26 de enero del año 2025 y son las 11:15 de la noche. De estas leyendas, de estas glorias del ajedrez mundial, de la historia del ajedrez mundial, tomamos el ejemplo de retroceder nunca, rendirse jamás. Fischer no solamente fue un guerrero dentro del tablero, sino que también fuera del tablero logró derribar el formato del torneo de candidatos de la época e impuso sus condiciones que se veían más justas para ese tiempo. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos.